Antes de iniciar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por tomarse el tiempo de venir hasta acá y querer conocer sobre esta problemática social que afecta cada vez más a los jóvenes. Es nuestro deber como padres y como sociedad dominicana estudiar y conocer acerca de estos problemas para erradicarlos y sobre todo para proteger la integridad física y sexual de nuestros jóvenes. Y ustedes acaban de dar el primer paso para lograrlo. Muchas gracias por estar aquí. Sin más que agregar, procedo a iniciar con una breve introducción para ponerlos en contexto acerca del tema en cuestión. La aparición del Internet y los sistemas informáticos supone un antes y un después en el modo en que las personas acceden a los sistemas de información e interactúan entre sí. Esto es debido a que la red es un nuevo espacio digital en donde los roles de los diversos agentes van cambiando y van evolucionando entre sí. Disculpen, es muy alta. Bien, de igual manera comienzan a evidenciarse nuevos comportamientos delictivos en torno a estos nuevos paradigmas y herramientas cibernéticas. Es por ello que surgen estos nuevos ciberdelincuentes o sujetos activos que son agresores en el Internet. Debido al gran auge que ha tenido el desarrollo de la tecnología y la aparición de estos nuevos aparatos electrónicos, los ciberdelincuentes utilizan nuevas maniobras y técnicas para poder vulnerar los sistemas de seguridad y con ello los derechos de los usuarios. Es por ello que toman como ventaja el hecho de que existe una nula protección jurídica y sobre todo un escaso conocimiento acerca de estos delitos. A partir del desarrollo acelerado que ha tenido el Internet y el gran auge y proliferación que ha tenido la tecnología, surgen también nuevos términos como ciberdelitos y ciberdelincuencia. Estos engloban de forma genérica cuáles son las conductas típicas ilícitas que son cometidas en el ciberespacio y que cada vez afectan más a nuestros hijos. Podemos decir que algunas de las características más importantes de estos ciberdelitos son que son de fácil comisión. La segunda es que requieren escasos recursos para su comisión. Esto refiere a que las consecuencias ocasionadas son mucho mayores al daño y a lo que se necesita para poder causar el ataque. 3. Pueden cometerse en una jurisdicción sin estar presentes en el estado en el que se encuentra o en el que se realice el ataque. Eso quiere decir que puede ser cometido desde cualquier parte del mundo. Y 4. Se benefician de lagunas de punibilidad. Esto es debido a la nula voluntad política existente para tipificar y para sancionar estas conductas. El ataque puede ser realizado desde cualquier parte del mundo. El ciberdelincuente puede encontrarse desde cualquier extremo del espacio geográfico. Esto le otorga mayores ventajas y dentro de ellas podemos destacar las siguientes. Distancia. El agresor puede estar desde cualquier parte del mundo y se encuentra y se siente seguro porque no se expone físicamente a la víctima. 2. Sensación de cómoda impunidad. El agresor también es consciente de que existen lagunas legislativas nacionales e internacionales que no prevén y no sancionan estas conductas, por lo tanto entiende que no será ni sancionado ni reprimido, dándole libertad de poder realizar estos actos sin ningún tipo de consecuencia. El anonimato. El agresor tiene la ventaja de utilizar las diversas redes sociales para crear perfiles ficticios en donde puede ocultar su verdadera identidad. Es decir, podríamos estar presente a una persona de 50, 60, 70 años que se hace pasar por un joven de 15 o de edad similar a nuestros jóvenes. Conocimientos técnicos básicos. Esto refiere a que con un equipo de información, conexión a Internet y conocimientos técnicos básicos, el agresor puede ejecutar el ataque desde cualquier parte del mundo. ¿Qué pretendo yo con esta charla? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué pretendo conseguir? Yo quisiera que todos nosotros aquí nos llevemos algo súper importante, y es que conozcamos cuál es el peligro de utilizar las redes sociales sin ningún control. ¿Cuál es la peligrosidad inminente detrás de estos delitos sexuales y que cada vez van afectando a nuestros jóvenes que usan las redes sin medidas y sin ningún tipo de concienciación? También pretendo demostrar que en nuestro país le urge tener una ley que tipifique correctamente estos delitos para evitar que continúe siendo impune el sujeto activo, es decir, el agresor. Tuvimos una interacción entre un joven que entendía que estaba hablando con una chica, que así fue,
Luego de conseguir, primero ella se percató de tener la lista de amigos, la información íntima del menor para poder coaccionarlo y luego extorsionarlo. En este caso vimos que la extorsión fue económica. Pidió una remuneración económica en cambio de no publicar esas imágenes. Pero muchas veces esa extorsión es sexual, donde el atacante o el agresor lo que pide es mayor cantidad de imágenes sexuales en cambio de no publicar las ya existentes. Estos dos fenómenos los vamos a ver con más detalle más adelante, pero por ahora vamos a conocer qué es el grooming. El grooming se puede definir como acoso o abuso sexual en línea. Esto se refiere a la relación que entabla un adulto con un menor de edad con fines de mantener conversaciones sexuales íntimas, ganarse su confianza y luego obtener cualquier tipo de información sexual y luego atacarlo y extorsionarlo. Un informe publicado por la organización Save the Children nos expone que el grooming es una forma delictiva de acoso que pretende a un adulto interactuar sexualmente con un menor y conseguir imágenes y contenido sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y de peligro, pues pasa de hablar de sexo y de tener conversaciones sexuales hasta configurar un encuentro y mantener un abuso sexual. El grooming interviene varios factores que se necesitan para hacer efectiva su comisión. Primero, el atacante se acerca al menor, como vimos en el video, lo seduce por medio de perfiles ficticios en donde se hace pasar por una persona de edad y gustos similares a la víctima. Luego el acosador utiliza sus estrategias y sus maniobras para poder alejarlo de su entorno familiar y social. Lo aleja de sus amigos, de sus padres, de sus personas de confianza, y esto lo que logra es que el menor se sienta que no puede confiar en más nada. Luego de conseguir que el menor se retraiga de su entorno social, el agresor procede a crear un espacio en donde mantiene conversaciones eróticas, íntimas y sexuales con el menor, despierta su morbo y logra así conseguir imágenes sexuales. El atacante hace uso del contenido sexual enviado por el menor, como vimos en el video, para extorsionarlo, ya sea de forma sexual o para obtener alguna remuneración económica. Cuando el menor no accede a continuar enviando este tipo de imágenes, entonces el agresor utiliza las que ya tiene en su poder para coaccionarlo y para amenazarlo con difundirlas a sus padres o a su lista de compañeros, en su colegio o su entorno social. Esto retrae al menor y lo que hace es que continúe enviando dicho contenido, lo que se mantiene en una explotación sexual. En ocasiones, esto no se queda solamente en un abuso cibernético, sino que también se puede configurar un abuso sexual físico porque el agresor mantiene encuentros personales con la víctima donde ya puede abusar de ella. Aquí están un poco más resumidas y quiero que nos prestemos atención al punto número 2, que habla de obtener información clave del menor. Todos conocemos la aplicación de Facebook, todos de seguro aquí por lo menos han escuchado de Facebook o tienen Facebook. Facebook es una aplicación muy peligrosa porque toda nuestra información personal se mantiene ahí. Puedo saber quiénes son sus amigos, dónde han estudiado, dónde trabajan, sus fotos, todo ese tipo de información puede llegar a cualquier persona solamente con yo tener el nombre completo de ustedes. Y es que, como vimos en la presentación, la joven se encarga de obtener esa información clave para tener un tipo de control y poder sobre la víctima y que éste se sienta obligado a cumplir con sus peticiones sexuales. Dicho esto, podemos decir que el grooming no es más que un acto preparativo para un abuso sexual. El sujeto activo emplea diversas técnicas y maniobras para poder aprovecharse del menor y así tener un acercamiento sexual. Aquí entramos con el sexting no consentido. Primero, ¿qué es el sexting? Sexting se puede definir como sexo y texting. Enviar mensajes sexuales por medio a las aplicaciones digitales. Quiero destacar que el sexting no es una actividad ilícita, pues adultos, jóvenes la realizan cuando hay una voluntad entre las partes. El sexting no es ilegal, pero eso no lo hace correcto. El sexting lamentablemente se ha vuelto una forma cotidiana de los jóvenes enviar sus partes íntimas a sus parejas. ¿Dónde interviene el sexting no consentido? ¿Cuándo se vuelve un delito? Se vuelve un delito cuando afecta al consentimiento.
y es que la difusión no autorizada de imágenes sexuales sin consentimiento sí es un delito sexual. Ahora, cuando hablamos de consentimiento nos preguntamos, ¿los jóvenes pueden consentir? ¿Tienen la capacidad de consentir, la voluntad de consentir? Pues no, son jóvenes, son niños, no tienen la madurez necesaria para poder consentir este tipo de relaciones. Son jóvenes inmaduros que por lo general realizan estos actos porque están enamorados y quieren satisfacer a sus parejas, porque quieren encajar en un entorno social, porque quieren encajar en la sociedad. Y lamentablemente hacen esto porque se sienten obligados a pertenecer. Entonces, cabe destacar que los menores no tienen capacidad jurídica de consentir. Su consentimiento se ve viciado por el factor de minoridad, que es una condición de vulnerabilidad propia del estado del menor. No pueden consentir ni tampoco decidir acerca de ningún tipo de actividad o acto sexual. Eso es importante. Sin embargo, aunque en el sexting no consentido necesariamente no hay una extorsión, simplemente yo envío una imagen sexual y esa persona decide si quedarla o reenviarla. Al momento de reenviarla, ya hay una difusión, ya se me está vulnerando mi derecho a la dignidad, a la integridad y a mi intimidad personal, pero en muchos casos esto se vuelve una extorsión sexual, que aquí venimos con el sextortion o la extorsión sexual. El sextortion se define como sexo y extorsión sexual. Eso define una forma de explotación sexual en la cual un agresor amenaza a una persona por medio de una imagen desnuda de sí misma que ha enviado mediante el sexting para que así pueda o mantener relaciones sexuales con la víctima o continuar con el envío de imágenes sexuales. Quiero que veamos esa imagen. Es muy importante porque luego de que se envía una imagen a través del internet, esta queda al ojo público. Ya nuestra imagen y nuestra dignidad, nuestro anonimato se ve afectado y es muy difícil recuperarla y es muy difícil recuperar también nuestros derechos y nuestra dignidad. Es aún más preocupante que niños y adolescentes, al utilizar las redes sociales y cualquier tipo de aplicación, se encuentran con muchísimas personas, se encuentran con personas de diferentes edades e interactúan con este tipo de personas sin saber quiénes son en realidad. Y es que el agresor tiene la ventaja del anonimato, que puede desaparecer en cualquier momento sin dejar ningún tipo de rastros, por medio de la creación de perfiles ficticios. En muchas ocasiones, este tipo de conversaciones en las que interviene el sexting puede convertirse en un abuso sexual porque el joven lo que hace es que le otorga su confianza a ese agresor. Entiende que verdaderamente está hablando con un amigo, o con una chica, o con una novia, y lo que hace es que deliberadamente envía sus fotos, sus datos personales, sin saber que puede ser atacado o puede ocasionarse una futura extorsión sexual. Otra razón del chantaje o la extorsión sexual es para forzar a la víctima a mantener una agresión, para mantenerla sobre su control. Óyeme, ya yo tengo fotos tuyas, ya yo puedo hacer lo que yo quiera contigo, tú y yo no vamos a ver allí, tú no lo puedes hacer tu mamá y tu papá, porque si tú se lo dices, ellos sé dónde tú vives y voy a ir a tu casa y voy a matar a tus padres y voy a hacer lo que yo quiera porque yo tengo el poder sobre ti. El menor no sabe qué hacer, tiene miedo de hablar con sus padres, no sabe qué decirles a su mamá, mami, manda una foto de eso, no se lo pueden decir, no hay un vínculo de confianza. Y más adelante quiero hablar sobre ese vínculo de confianza que es muy importante para evitar estas prácticas cibernéticas. Quiero que sepamos que, como mencioné antes, los adultos también envían imágenes sexuales a sus parejas. Y aquí surge otro delito que se llama pornovenganza. Este delito es súper importante porque las parejas, en el momento en el que están unidos, se envían fotos sin conocer que cuando sean exparejas, estas imágenes pueden ser utilizadas en su contra y pueden ser enviadas o difundidas a terceros. Citaré cómo define Pablo Palazzi la pornovenganza. Sí. La pornovenganza es la publicación no autorizada de imágenes o videos privados, generalmente de contenido íntimo por parte de una persona, usualmente la expareja por sí o a través de terceros, que lo hace por venganza luego de terminar una relación. O sea, ni siquiera con las personas de confianza estamos seguros con este tipo de crímenes.
Medios de pruebas en casos de ciberdelitos que atentan contra los derechos fundamentales. ¿Cómo podemos saber qué pruebas y evidencias podemos utilizar para atrapar a ese agresor? Primero que todo, ¿qué es la evidencia digital? La evidencia digital es toda prueba informática que se tiene acerca de un delito que ha sido cometido en el Internet. Un delito digital, ya sean las fotos que se han mantenido con la víctima, las conversaciones eróticas, las fotos del agresor o, podríamos decir, las solicitudes de encuentro personal que ha tenido ese agresor con esa víctima. Sin embargo, es menester explicar que esto no siempre es efectivo, porque en el Internet se pueden eliminar estas fotos, se pueden eliminar estas conversaciones. No queda nada para poder atrapar a ese sujeto activo. Y es que la dificultad de la obtención de la evidencia digital es otro de los desafíos característicos propios de esta modalidad cibernética. Y es que intervienen factores que imposibilitan poder descubrir cuál es la verdadera identidad del sujeto activo. ¿Cuáles son esos? Debido al anonimato característico de la tecnología, los usuarios tienen la posibilidad de utilizar diversos sistemas y mecanismos para ser identificados, para evitar ser identificados. Esto genera un aumento en el acto delictivo a través de las redes sociales y aplicaciones de entretenimiento que frecuentan los jóvenes. Ya luego de que una persona se hace pasar por Juana cuando es Carlos, o una que se hace pasar por Carlos cuando es Juana, es muy difícil saber quién es en realidad, además de que el control de esa aplicación no dice evidentemente quién es que está detrás de la pantalla. ¿Qué más? La no denuncia de los hechos por parte de las víctimas aumenta la impunidad. ¿Por qué no se denuncian los hechos? Porque el menor tiene miedo, porque no sabe con quién confiar. Y aquí es que quiero que hablemos del vínculo de confianza. Si sus hijos tienen un vínculo de confianza con sus padres, pueden contar y pueden comentar cualquier tipo de situación. Y esto puede erradicar y podemos atrapar al sujeto activo o al agresor para que no continúe reincidiendo en estas conductas. Si ustedes hablan con sus hijos, en lugar de culparlos porque enviaron esas fotos, y más culpar al agresor que fue quien incurrió en el delito, porque muchas veces lo que hacemos es que culpamos a las víctimas y decimos, bueno, ella andaba casi desnuda y andaba de noche en un bar y por eso fue que la violaron. No, quien la violó fue el agresor, quien hizo mal fue el agresor. En estos casos, el menor es influenciado muy fácilmente por un adulto que tiene las técnicas y las maniobras necesarias para poder tomar esa información, para poder enamorarlo, para poder seducirlo a cometer esos actos sexuales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Protegerlos, ayudarlos, enseñarles la peligrosidad de estos delitos, que no compartan esas imágenes sexuales, que el Internet no es seguro para nadie. Es importante saber esto. Ahora, se debe reprimir al agresor y no a la víctima. Por último, la fragilidad de la prueba informática. Como he mencionado, es muy frágil la prueba en el Internet porque puede ser eliminada y puede ser un factor que obstaculiza la obtención de evidencia digital y las pruebas informáticas porque no se sabe cuál es la evidencia que se tiene para poder atraparlo. Ya su hijo quedó con un abuso sexual, quedó traumado psicológicamente y no se sabe quién fue que realizó este acto. En conclusión, ¿cuáles son las consecuencias que traen consigo estas prácticas cibernéticas a los jóvenes? Es imprescindible conocer que estos riesgos psicológicos y sociales presentan una divulgación a este tipo de contenidos que hacen mucho daño a nuestros jóvenes, de verdad demasiado daño. Caen en un ciclo de depresión, no saben con quién hablar, no saben qué hacer. Imagínense estar entre la espada y la pared en una situación. Pongámonos en esos zapatos. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Que nos estén extorsionando con una foto íntima, desnuda de nuestro cuerpo. ¿A quién le vamos a decir? Se los van a mandar a nuestros jefes, lo van a enviar en nuestro trabajo, la va a ver nuestro padre. O sea, de verdad que el estrés psicológico y mental que puede tener un joven de esa edad que no sabe a quién acudir es muy grande. Y en la mayor parte de los casos termina en el suicidio por parte de la víctima, que es lo que estamos tratando de evitar. Muchas víctimas se refugian en las drogas, en el alcohol para poder escapar de la realidad. Muchos se van de los colegios, se transfieren de ciudad para poder mantener o por lo menos recuperar un poco de su anonimato y de su dignidad, donde nadie los conozca. Pero lastimosamente estas imágenes se quedan en el Internet y pueden ser perseguidas donde sea que ellos vayan. De hecho, hay casos de ellos, si quieren pueden investigarlo, que es el caso de Jessica Logan, el caso de Amanda Todd,
el caso de Tyler Burry, que son casos internacionales que han ocurrido y que lastimosamente han terminado en el suicidio de la víctima. El problema de esta conducta es que se ha normalizado y ha continuado de generación en generación y que hoy más se ha aumentado el caso de la impunidad porque no conocemos los riesgos, no conocemos las consecuencias. Y yo quiero que ustedes hoy, por favor, hablen con sus hijos, le comenten cuáles son los riesgos, cuáles son los daños psicológicos que esto puede causar, que no confíen en nadie en Internet, que no compartan su información personal, que tengan cuidado con quién hablan y que siempre confíen y cuenten con ustedes, que son sus padres, y que yo sé que no van a culparlos por ningún tipo de situación como esta, sino que lo van a apoyar para que esto no pase a mayores. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las consecuencias, sabemos cuáles son los delitos. Ahora, ¿qué podemos hacer para proteger a los niños, niñas, adolescentes y su integridad e indemnidad sexual? Algunas de las soluciones que podemos hacer es tipificar a raíz de una regulación pertinente los delitos del sextortion, sexting no consentido y grooming en la República Dominicana, que puedan ser condenadas y así evitar el incremento de estos actos y atrapar al sujeto activo o al agresor. 2. Visibilizar y concienciar acerca de estas conductas sobre los riesgos provenientes del Internet y las redes sociales para los niños y los jóvenes. Mientras más se informe acerca de estos temas y estos fenómenos delictuales, mayor será el alcance y mayor será la salvación de nuestros niños. 3. Crear mecanismos efectivos para la eliminación de todas las imágenes y videos sexuales de los menores en el Internet. Todas esas fotos que se han enviado deben de ser eliminadas para que no continúen afectando la dignidad ni los derechos fundamentales del niño. Y por último, formar y capacitar a los operadores de justicia para que así sean profesionales expertos y que al momento de los jóvenes denunciar o hablar sobre estos temas en nuestros tribunales puedan ser tratados de manera correcta y que no incurran en una victimización secundaria, o sea, que no se sientan juzgados, que no se sientan culpados y que al final puedan sentirse cómodos de poder comentar cuáles fueron los hechos, qué sucedió, qué pasó, sin ningún tipo de victimización ni discriminación. Conviene enfatizar que la persecución de estos delitos debe enfocarse no solamente en condenar al agresor, sino también en salvar o rescatar a las víctimas que no han sido protegidas por sus tutores. Es decir, es imprescindible que el Estado gestione políticas públicas para poder conceder la ayuda psicológica necesaria para tratar sobre estos traumas psicológicos y sexuales y poder ayudar al desarrollo psíquico y sexual del menor. Debemos crear una sociedad que garantice en todas sus formas la protección al menor, que le faculte crecer y ser en un espacio libre de injerencias a sus derechos fundamentales. Para mí fue un placer y muchísimas gracias.